Bien, en esta oportunidad hablaremos sobre la elaboración de una presentación para la sustentación de tesis. ¿Por qué es importante la presentación al sustentar tu tesis? Bueno, una presentación es un elemento importante al momento de sustentar tu tesis porque es un resumen de los aspectos más relevantes de tu investigación y te permitirá recordar en todo momento los detalles de tu trabajo durante tu exposición. Las diapositivas sirven para presentar un resumen gráfico de la tesis usando textos breves, figuras, tablas, gráficos, entre otros elementos. Pero tienes que recordar que la presentación es una guía o apoyo para el alumno. Por ende, no debe tener un exceso de diapositivas y será expuesto en un tiempo determinado. Para elaborar buenas presentaciones debes tener en cuenta los siguientes tips. Por ejemplo, tienes que definir el diseño que vas a usar. Tu diapositiva debe tener poco texto, porque con ello vas a demostrar tu capacidad de síntesis. El texto no debe expresarse en párrafos largos, sino en palabras claves o frases cortas. No utilices colores claros con fondos claros, ni letras oscuras sobre fondo oscuro. Es recomendable no usar más de 4 colores en una diapositiva. La presentación puede contener de 10 a 30 diapositivas, porque debes ser consciente del tiempo que te otorgan para sustentar tu tesis. Si usas animaciones, no abuses de ellas, porque las excesivas animaciones distraen al público y lo hacen pensar más en la forma de la presentación que en su contenido. Puedes utilizar cursivas, negritas, letras de mayor tamaño o un color diferente para dar énfasis a los conceptos claves. Pero no abuses de esto y recuerda que solo debes destacar en tu presentación lo más relevante de tu tesis. Ahora, existen diversas herramientas que se pueden usar para crear presentaciones para la sustentación de tu tesis, como por ejemplo tenemos Canva, PowerPoint, Prezi o Google Slides. Bueno, en esta ocasión nosotros emplearemos el programa PowerPoint porque es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado en diapositivas. Asimismo, se pueden insertar imágenes prediseñadas o importadas desde tu escritorio. Y se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y dibujos. Ahora, en la primera diapositiva de tu presentación, debes colocar el título y el autor. En este caso tenemos, por ejemplo, el título de una tesis, el cual dice lo siguiente: la exigencia de un monto mínimo para la configuración típica del delito de peculado, Tacna 2014 al 2017. El autor, bueno, en este caso autora, es la señorita Pamela Díaz Cutipa. Respecto al título, tiene el objetivo de presentar en pocas palabras el contenido esencial de la investigación, y un buen título refleja la idea directriz y matriz de la investigación. Además, debe ser vigente, novedoso y atractivo, así como este título. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la segunda parte, el cual refiere al problema. Se debe tener en cuenta que esta parte es muy importante, ya que en esto se basará toda nuestra investigación. Las razones por las cuales hemos decidido avanzar con este proyecto de tesis, iniciar con este proyecto de tesis, cuál es el problema que vemos en la actualidad y de qué manera nosotros podemos ayudar a solucionarlo o dar un significado aporte a la sociedad jurídica.
A continuación les hablaré acerca del planteamiento del problema, que no es nada más y nada menos que la descripción o las condiciones que se quieran mejorar acerca del problema en el cual nos estamos basando para este proyecto de tesis. Se debe identificar primero el problema y también plantear los objetivos que queremos alcanzar. Por ejemplo, un planteamiento del problema sería: el delito de peculado se ha hecho de la constante evolución hasta convertirse ahora en lo que es una problemática actual que afecta el debido y correcto funcionamiento de la administración pública. Entendamos al delito de peculado como la malversación de caudales públicos, de fondos, de dinero por parte de cualquier funcionario o servidor público que quiera beneficiarse a sí o a un tercero. 2. La formulación del problema. Esto se refiere a la etapa formal en la cual nosotros vamos a concretar o plantear este problema, ya que aquí se delimitan muchas cosas como es el campo de estudio. ¿Cuál es la delimitación que propondremos para este proyecto de tesis? Por ejemplo, en relación a la anterior, la persecución penal por el delito de peculado, cuando se trate de montos mínimos no determinados para este tipo de delitos por el Código Penal, atentaría contra los principios de lesividad, mínima intervención, subsidiariedad y última ratio del derecho penal. Aquí vemos que la delimitación únicamente es al derecho penal, y si esto afecta a los principios de lesividad, mínima intervención, subsidiariedad y última ratio. Entendemos como lesividad a la afectación de los bienes, a, y a la última ratio como última opción, de que el derecho penal solamente se usa como última opción, ya que los demás tipos de controles sociales no han funcionado. 3. La justificación de la investigación. Ahora bien, ya habiendo planteado el problema, habiendo identificado y habiendo formalizado, ahora toca justificarlo. Como toda causa tiene efecto, este problema también tiene su explicación. ¿En qué te estás basando para poder decir que esto es un problema? Y la justificación de la investigación se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización del estudio. O sea, en otras palabras, ¿para qué estás llevando a cabo esta investigación? Por ejemplo, la presente investigación se justifica porque, al ser el derecho penal un derecho sancionador que debe limitarse a lo indispensable debido a la gravedad de sus penas, es que en los casos de peculado, específicamente de hechos jurídicamente irrelevantes por su mínima cuantía, no debe ser sancionado en el mismo. Que esto se refiere que nos habla acerca de un monto mínimo por el cual debe ser sancionado el delito de peculado, pero existe un margen legal, un margen general, y que el delito de peculado no debería estar inmerso en este, sino que debería ser uno aparte. En esta diapositiva plantearemos los objetivos de la investigación, los cuales deben ser redactados de forma breve, con precisión, para evitar desviaciones o confusiones. En este caso tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. Y como pueden observar, cada objetivo comienza con un verbo. En este caso dice determinar, en ese establecer, en este especificar y aquí dice precisar. Bueno, el objetivo general de esta tesis es el siguiente: determinar si la persecución penal por el delito de peculado, cuando se trate de montos mínimos no determinado para este tipo de delitos por el Código Penal, atentaría contra los principios de lesividad, mínima intervención, subsidiariedad y última ratio del derecho penal.
Y los objetivos específicos, el número 1 dice: establecer si es necesario que las sanciones para el delito de peculado de menor cuantía recaigan en el derecho penal. 2. Especificar si sancionar un delito de peculado de mínima cuantía afecta el principio de economía procesal. Y 3. Precisar si se vulneraría la naturaleza del bien jurídico del delito de peculado y el principio de lesividad al incorporar una cuantía mínima para calificarlo como tal. Antecedentes. El delito de peculado desde la antigüedad no ha tenido una definición clara, sino que ha ido construyendo con el paso del tiempo. Es así que, según Diego Barriga Cordero, expone que en términos generales no hay en esa etapa de la historia una idea clara e independiente del Estado, y se le confunde con los dioses y la persona de la monarca. No podríamos hablar, por tanto, en la mayoría de sociedades antiguas, del peculado, si de un hurto o de un robo grabado, y corresponderá a los griegos barruntar ese delito, y a los romanos, verdaderos maestros del derecho, su catalogación y estudio profundo. Barriga Cordero especifica algunas evidencias que no son exactamente las del delito de peculado. Código de Hammurabi. El código fue promulgado por el rey de Babilonio en el año 1760 a.C., el mismo que contiene distintas conductas que fueron dirigidas a los súbditos. Este código es algo extenso, ya que contempla 200 normas, tal como la consagración de la ley de Taylor, ojo por ojo y diente por diente. Cierto cúmulo de las normas del código de Hammurabi consiste en la aplicación de la ley por mano propia y la concurrencia del pueblo. El código de Manu fue promulgado en la India. Este código no tiene la calidad de jurídico, ya que solo trata de religión, metafísica y demás temas. Y de esta manera continúa, se refiere a la buena conducta que deben seguir los soberanos en su administración. Las legislaciones china y japonesa antigua. En estas legislaciones subsistía el rigor con las personas que usurpaban los bienes del emperador, los mismos que eran castigados drásticamente. Grecia clásica, principalmente en su capital Atenas, se realizó una segregación de los fondos públicos y de los demás patrimonios, castigando con la pena capital a quien se apropiaba de los fondos del pueblo. Como podemos observar, la figura del peculado va obteniendo mayor independencia con el paso del tiempo, desprendiendo su significado del estilo del hurto y adquiriendo ese aspecto especialidad que hoy lo caracteriza. Bien, a continuación les voy a hablar sobre las bases teóricas científicas. Mi nombre es Raquel Suxo López y vamos a continuar con el primer punto, que es la teoría de infracción del deber, citando a Leonardo Calderón Valverde, que nos expone que en la doctrina predominó en un inicio la teoría del dominio del hecho. Con esta teoría se intentó brindar una explicación y justificación racional a la atribución de responsabilidades penales en los delitos cuya estructura típica presupone un deber especial en el autor. Sin embargo, se generaron conclusiones muy discutibles, sobre todo cuando el problema de cómo imputar la responsabilidad penal de l'extraneï, que son sujetos no obligados por un deber. Segundo punto, la teoría de los delitos de infracción de deber analizada por diferentes perspectivas. Bien, estos se dividen en dos: delitos de infracción de deber según Roxin y delitos de infracción del deber según Jacobs. Lo dividimos en dos, donde que cada autor expone lo siguiente. Según Roxin, nos dice que el centro de los delitos de infracción del deber lo constituye el deber del autor. Ese deber no se refiere al deber general de respetar la norma,
que afecta a todas las personas, sino más bien a los deberes extrapenales, que se encuentran como en el plano lógico a la norma del derecho penal. En el segundo punto, o el segundo autor, según Jacobs, nos dice que en el marco de un pensamiento normativista del sistema del derecho penal, en los últimos años se ha orientado su potencia dogmática a una fundamentación amplia de los delitos de infracción del deber. Alguna distinción entre estos delitos de dominio y delitos de infracción se debe al criterio del ámbito de la competencia del autor. El tercer punto es la irrelevancia del dominio del hecho en los delitos de infracción al deber. Según Pariona Arana, nos da un ejemplo, como en el caso del juez que encarga a un tercero solicitar una ventaja económica a una de las partes que intervienen en el proceso para favorecerla con su decisión. No es el juez, sino más bien el tercero quien tiene el dominio del hecho del elemento delictivo, pues solo tiene en sus manos la manera en la cual se va a realizar el pedido, sea a través de una conversación personal con el litigante o por medio de una carta, teléfono o alguna otra manera de poder comunicarse. El punto 4 es diferencia entre los delitos especiales y los delitos de infracción al deber. Según Arana, nos define los delitos de infracción del deber son definidos en función del deber especial del autor y a la función que cumple este deber con la determinación y delimitación de la autoría y la participación precisamente. Raúl Pariona nos dice que en cambio en los delitos especiales el autor no es necesariamente portador. Adicionalmente, en nuestro ordenamiento jurídico se puede observar que gran parte de los delitos especiales coinciden con los delitos de infracción al deber. Un ejemplo claro es en el caso de los delitos de peculado, que lo encontramos en el artículo 387 del Código Penal y el cohecho en el artículo 393 del Código Penal. Algunas diferencias, bueno, entre este punto, entre los delitos especiales y los delitos de infracción al deber, se clasifican dentro de los delitos de infracción del deber propios e impropios. Vamos a ver una diferencia, como la restricción del círculo de autores, que solo pueden ser autores o coautores los sujetos especiales vinculados con el bien jurídico específico por deberes de aseguramiento y fomento. En cambio, en la infracción del deber impropio nos dice la ampliación del círculo de autores, autor del delito común, autor del delito especial, impropio. En los delitos de infracción de deber propios no es posible la coautoría entre un funcionario o servidor público con un sujeto particular. Este último siempre asumirá el papel de un partícipe por más que sus aportes al delito sean decisorios. En cambio, en los delitos de infracción del deber impropio, es discutible la posibilidad de coautoría entre el sujeto activo particular con el funcionario o servidor público de intervenir ambos partes roles. En el punto 5 son los delitos de infracción del deber y delitos contra la administración pública. Según Rojas Vargas, nos dice que los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra la administración pública en el ámbito de los artículos 376 y 401 son en su inmensa mayoría delitos de infracción del deber, salvo los artículos 397 y 400 que están referidos al cohecho activo y al tráfico de influencias, que esto significa que el funcionario comete delitos de función, abusos de autoridad, cohecho pasivo, malversación, peculado, lo que hace infringir o quebrantar algunos o violar algunos derechos, más bien deberes al que se haya sometido, deberes de función de servicio, lo que sucede en los delitos comunes de dominio y control del sujeto pasivo. En el punto 6, la teoría de dominio del hecho. Según Ramiro Salinas, nos dice que la participación se encuentra ubicada en un nivel accesorio y dependiente de un hecho principal dominado por el autor o los coautores. La participación según el aporte del partícipe se divide en primaria y secundaria. La primera se configura cuando el partícipe dolosamente presta auxilio para la realización de un hecho punible por parte del autor, sin el cual no se hubiese realizado. Mientras que la participación secundaria se configura cuando el partícipe de cualquier otro modo, sin ser sustancial, hubiese dolosamente prestado asistencia al autor del delito.
En el punto 8 se encuentra la teoría de la unidad del título de la imputación. Según Alexander Díaz, nos dice que en primer lugar la norma que subyace al tipo penal especial también está dirigida al extraneí en materia de delitos contra la administración pública, en razón de que el bien jurídico correcto funcionamiento de la administración pública es un bien jurídico para la convivencia social, para la existencia y el desarrollo del mismo del Estado, y en consecuencia también que no se debe reconocer como tal, sino además particulares como funcionarios públicos deben tener esta presente punto. El punto 9, la tesis de la ruptura del título de la imputación frente a la tesis de la unidad del título de la imputación. Según Villestein, explica que la tesis de la ruptura del título de la imputación frente a la tesis de la unidad del título de la imputación, en esta misma línea se ha tomado en cuenta como aspecto valorativo de determinación funcional los criterios contenidos en la ley, y así estimar el título de imputación que, con estricto criterio de legalidad, corresponde a los intervenientes, autores y partícipes, unidad del título de imputación conforme al artículo 26 del Código Penal. Y bueno. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Arlet Castillo Gutiérrez. Me toca exponer la parte del marco teórico, la definición de conceptos. El peculado. Partiendo de la noción de la definición de patrimonio público, es que podremos aproximarnos a una definición de peculado. Sebastián Soler define que el peculado es una retención indebida calificada y que la calificación deriva de que el abuso es cometido por funcionario público en contra del Estado como propietario o guardián de ciertos bienes y con abuso de función. La malversación y peculado. El delito de peculado es diferente al de malversación. El primero sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le está confiado por razón de su cargo, mientras que el delito de malversación se configura cuando el funcionario o servidor público da el dinero o bienes que administra una aplicación diferente a aquella a la que están destinados, tratándose de dos figuras delictivas distintas que sancionan la conducta ilícita penal de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Los bienes jurídicos. Para von Lins-Franz, define que el bien jurídico puede ser definido como un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico. Bien jurídico protegido en el delito de peculado. Para Jorge Eduardo, el bien jurídico protegido en el delito de peculado es el probo desarrollo de la actividad patrimonial de la administración pública por parte de los funcionarios públicos que en razón de su cargo tienen el manejo de los bienes públicos. El funcionario público. Ser considerado funcionario público es ocupar un estatus especial dentro de la sociedad, el mismo que comporta privilegios y obligaciones distintos al estatus del servidor o empleado público. Los funcionarios son los agentes públicos que tienen potestad o capacidad de decisión y de representación del Estado o del organismo público en el cual realizan sus actividades, tanto en sus relaciones al interior de la entidad estatal, así como al exterior de la misma. Los servidores públicos. Para los efectos de la ley, entiéndase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la administración pública, con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de la ley en jornada legal y sujeto a retribución de remunerativa permanente en periodos regulares. Los principios del derecho penal. Los principios son ante todo fuente, origen y fundamento de aquello a que se refieren. Por ello comienza una cosa o un conocimiento. Su principalía no descansa tanto en ser primeros en el tiempo, sino en el fundamento y en la lógica. Según Fernández Carrasquilla, los principios del derecho penal, se reitera, puede poseer carácter extrínseco según que se le construya u observe como trascendentes o como inmanentes al ordenamiento jurídico penal. Principios del derecho penal. Está el principio de mínima intervención, el principio de lesividad, el principio de subsidiariedad y última ratio, principio de fragmentariedad, principio de economía procesal. La administración pública. La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos que reciben de parte del poder público los recursos necesarios para entender los intereses
o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando un bienestar común siguiendo un orden jurídico. La función administrativa. Guzmán Napuri, la distinción entre función administrativa y administración pública, y es que existen entidades que desarrollan funciones administrativas que no forman propiamente parte del Estado. A su vez existen entidades del Estado que no ejercen función administrativa, sino de otra índole. Además, el concepto negativo, administración, es lo que implica ni legislación ni jurisdicción. Hay dos criterios distintos de tipo positivo que han sido propuestos para diferenciar las funciones estatales, el criterio orgánico y el criterio material o sustancial. Formulación de hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. En el ejemplo tenemos una hipótesis general que nos habla sobre la persecución por el delito de peculado. Refiere que atenta contra los principios de lesividad, mínima intervención, subsidiariedad y la última ratio del derecho penal. Al ser estos considerados como montos irrisorios y que solo generan gastos innecesarios al Estado. Como variables e indicadores. La variable nos hace referencia a una propiedad, característica o elemento estudiado, que puede o no tener un papel exacto o preciso sobre aquello que se esté analizando. Los indicadores. Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos, que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Por ejemplo, acá nos refiere que no es necesario que las sanciones para el delito de peculado de menor cuantía recaigan en el derecho penal, puesto que puede ser resuelto a través de la vía administrativa y ser esta una vía más idónea. Como variable independiente, tenemos que la innecesaria sanción penal por el delito de peculado de menor cuantía. Un indicador para esto se toma los artículos 387 y 388 del Código Penal. La variable dependiente es la vía administrativa. Como indicador tenemos a la Ley de Servicio Civil, Ley número 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Tipo y diseño de investigación. El diseño de investigación es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular. Cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas. En el ejemplo tomamos de la investigación el diseño de la investigación, que refiere que por su finalidad este tipo de investigación es aplicada. Acá refiere que porque el fin que se persigue en la presente investigación es encontrar una solución al problema planteado. Por la fuente u origen tenemos que es documental bibliográfica, porque el proceso de indagación se realizó a través de un examen, análisis y estudio de documentos, también empírica o de campo, puesto que la fuente de la información es la realidad viva, de modo que los datos que se adquieran son directamente de la observación del fenómeno. Por el ámbito en el que se desarrolla es teórico-práctico, ya que no solo se trabaja con la teoría, sino que también se indaga el derecho como producto cultural y social. En los niveles de investigación. Tenemos 6 niveles de investigación. El primero es el nivel exploratorio. Se plantea cuando un fenómeno debe ser analizado. Se utiliza para la investigación cualitativa. El nivel descriptivo. Como su propio nombre lo dice, describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal. El tercer nivel es el relacional. Refiere que no son estudios de causa-efecto. La estadística solo demuestra dependencia entre eventos. El cuarto nivel explicativo.
Explica el comportamiento de una variable en función de otras. El nivel predictivo se encarga de la estimación de eventos generalmente adversos. El nivel aplicativo plantea resolver problemas. Por ejemplo, tenemos, el nivel de esta investigación es explicativa, puesto que se estableció las causas que determinen si el delito de peculado, cuando se trate de montos mínimos, debe ser perseguible por el derecho penal, con la finalidad de determinar la génesis de la afectación de los principios de lesividad, mínima intervención, subsidiariedad y última ratio del derecho penal, tema que será abordado de forma provisional para futuras investigaciones, debido al poco análisis que ha tenido en la doctrina y la inexistencia de investigaciones previas. Población y muestra. La población es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. La muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, la población de esta investigación es un colectivo que incluye fiscales, asistentes en función fiscal, personal administrativo de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción, fiscales especializados en delito de corrupción de funcionarios, abogados litigantes y también personal de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. La muestra, bueno, acá el tamaño de la muestra se determinó por el criterio de discreción del investigador, para lo cual se utilizó el método de muestreo no aleatorio o no probabilístico en la modalidad de casos típicos en la ciudad de Tacna. Ya cerrando como broche de oro en nuestra investigación, podemos encontrar los últimos 2 puntos que hoy voy a tocar acerca del aspecto administrativo. Los aspectos administrativos se refieren a los recursos que necesitarás para la realización del trabajo de investigación. Es por ello que desde el proyecto de investigación se explicitan dichos recursos, tanto materiales como humanos. Y dentro de la asignación de recursos encontramos los recursos humanos. Los recursos humanos son relacionar las personas que participan dentro del proyecto, como por ejemplo los asesores, el equipo de recolección de datos, puede ser algún maestro que nos haya ayudado en el aporte del proyecto, muchas personas. Especificando siempre la calificación profesional y su función de investigación. Ahora bien, como lo hemos mencionado en el ejemplo que hemos planteado sobre la exigencia de un monto mínimo para la configuración típica del delito de peculado, vemos que en recursos humanos el presente estudio sería realizado por un investigador, que vendría a ser la bachiller Pamela Isma Díaz Cutipa. Ahora bien, dentro de su proyecto también hubo aportes, como una asesora de tesis, así como también 2 estudiantes de la Escuela de Derecho, personal que elaboró en el área de estadística. Los recursos materiales y equipos. Se mencionan los materiales reactivos, equipos de instrumentos, especificando la cantidad y calidad que se utilizarán en el trabajo de investigación. Y también podemos usar mediante Word o Excel las tablas, ¿no? En el ejemplo que hemos planteado tenemos bienes corrientes y servicios. En bienes corrientes lo que se utilizó en el proyecto fueron 2 lapiceros, papel bond, liquid paper, protocolo de encuestas, materiales de procesamiento de datos, disquetes y tinta de impresoras. Ahora bien, en servicios se utilizó lo que son de comunicaciones, búsqueda de información por internet, libros, revistas, tesis relacionados a la investigación. También se utilizó lo que son impresoras y fotocopias, también la movilidad del investigador y la consultoría. Continuando veremos el presupuesto del proyecto. Se debe presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes fuentes, si existen, y discriminando la cuantía de cada sector en la investigación. Presentar un cronograma financiero que cubra todo el desarrollo del proyecto.
Cronograma de actividades y acciones. Bueno, es un plan de trabajo o un plan de actividades que muestra la duración del proceso de investigativo. El tipo de cronograma recomendado para presentar el plan de actividades que orienten un trabajo de investigación es el Gantt. Las actividades aquí no son definidas. La especificación de las actividades depende del tipo de estudio que se desea realizar. Ejemplo que hemos mencionado. El cronograma es un gráfico, es una figura ordenada que puede ver en una serie del tiempo cuáles son las actividades que vamos a realizar. El diagrama de Gantt, donde lo puedes elaborar tú mismo usando Word o Excel, muestra de manera cronológica a lo largo del tiempo cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando. Y también cada actividad tendrá un tiempo estimado para su culminación, ya que en algunas pueden tener más tiempo, otras menos tiempo, según lo que tus proyectos lo ameriten. Y esto es importante, que cada una de las acciones del tiempo sea adecuado y sobre todo sea realista. Se deberán poner los pasos más importantes. Las actividades van a la izquierda de manera descendente y pueden ser las más importantes o, como mencioné, las que te piden, y el tiempo va de manera horizontal en una secuencia lógica.